Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Bueno, saludos, amigos. Les habla Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Ahora, acabamos de ver que hay millones de personas hoy, igual que hace poco más de 1900 años, que creen en Jesucristo y, sin embargo, no le creen a Cristo en absoluto. No creen en Jesucristo, pero sí creen en Cristo. Han oído la escritura citada, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, Hechos 16, versículo 31. Así que piensan que eso es todo. Ahora vimos aquí, en el capítulo 8 de Juan, durante el mismo ministerio de Jesús. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él, ese fue el versículo 30 y el siguiente versículo, el 31. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, Juan 8, versículos 30 y 31. Ahora bien, estos eran los que habían creído en Jesucristo y no fueron salvos. Estos eran los que habían creído en Jesucristo, pero no hacían las cosas que él dijo. Estos eran los que habían creído en Jesucristo y que lo adoraban en vano. Como él mismo dijo. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, Mateo 15, versículo 9, y Marcos 7, versículo 7, American Standard Version, y anulando la ley de Dios por vuestras tradiciones humanas, vuestras ideas y caminos humanos. La manera de venir a Dios, por medio de Jesucristo, es abandonar tu camino y tus pensamientos, y entonces aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, venir y hallar a Dios y los caminos de Dios, y creer a Jesús, y las cosas que Jesús dijo, y el Evangelio que él proclamó. Y entonces estás en camino hacia la salvación. Pero tal como lo escuchas hoy, que no hay obras, y que todo lo que tienes que hacer es tener una fe vacía creyendo en él y hacer lo que te plazca, y seguir a la multitud, estás siguiendo el camino ancho y popular que es tan seductor, tan atractivo. Ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él, Mateo 7, versículo 13. Ese es el camino por el que van los muchos. Pues bien, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, Juan 8, versículo 31. Ahora, si no permaneces en su palabra, lo cual significa hacer las cosas que él dijo, las cosas que habló, y él dijo que no habló por su propia cuenta, el Padre que lo envió le dio mandamiento de lo que debía decir y hablar. Juan 12, versículo 49, parafraseado. Y sí, esa gran y pequeña palabra de 2 letras, sí, la más grande de las pequeñas palabras de 2 letras en todo el idioma inglés, si permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos, Juan 8, versículo 31. Mucha gente hoy piensa que no necesita permanecer en su palabra, pero cree en él tal como lo hicieron estos judíos. Y él dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y, no había terminado aún, esto es parte de la misma oración, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8. Versículos 31 y 32. Ahora, no todos pueden conocer la verdad. Y eso es lo que hemos estado viendo. Solo aquellos que hacen la voluntad del Padre, dijo Jesús, sabrán si la doctrina es de Dios, Juan 7, versículo 17. Aquellos que hacen la voluntad de Dios el Padre, esos conocerán la doctrina. Y luego lees en el Antiguo Testamento, en el Salmo 111, que, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, Salmo 111, versículo 10. Pues bien, estas personas no eran libres. Y Jesús dijo que no eran libres. Ellos dijeron que no servían a ningún hombre. Él dijo, sois siervos del pecado, y esclavos del pecado, Juan 8, versículos 33 y 34. No dijo que fueran siervos de un hombre. Eran siervos de algo mucho peor. Dijo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, Juan 8, versículo 38. Hoy dicen que no hay que hacer nada. Pues si hay algo que hacer, amigos míos, de un modo u otro. O estás haciendo lo bueno o estás haciendo lo malo. O estás haciendo justicia, que es los mandamientos de Dios y la obediencia a Dios y el reconocimiento de la autoridad de Dios y de la palabra de Dios, la Biblia, o estás haciendo el camino del mundo y de tu propio pensamiento y de la naturaleza carnal.
Estás haciendo de una u otra manera, la cuestión es, ¿cuál camino estás haciendo? Estás haciendo el camino del mal, el camino de la naturaleza humana, el camino del dominio del diablo, el camino de este mundo, el camino de las costumbres y de la sociedad de este mundo. ¿Estás conformado a este mundo, yendo con la multitud? ¿O estás haciendo el camino de Dios, que es el camino que Jesús vivió, poniéndonos un ejemplo? Él dijo, vosotros hacéis, sí, ellos hacían. Creían en Él. Y hacían algo. Pero Él dijo, vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre, Juan 8, versículo 38. Pues ellos dijeron que Abraham era su padre. Jesús lo negó. Luego dijeron que Dios era su padre. Juan 8, versículos 39 al 41. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Luego les dijo la verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8, versículos 42 y 44. Oh, eran hacedores, pero no eran hacedores de la ley de Dios. Eran hacedores de las concupiscencias del diablo. Eran hacedores de los homicidios, de los hurtos, de los adulterios y de las mentiras del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Juan 8, versículo 44, parafraseado. Es homicida, es mentiroso, codició. En otras palabras, quebrantó los mandamientos de Dios. Y vosotros estáis haciendo su camino. Ahora, amigos míos, así han estado haciendo ustedes. A menos que de veras hayan abandonado su camino y se hayan vuelto a Dios, y hayan recibido el Espíritu de Dios, y hayan venido a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pero quiero decirles que es más que simplemente creer en Cristo. Luego dijo, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Juan 8, versículo 45. No le creyeron. Ahora bien, Jesús dijo, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, versículo 31, y, versículo 45, a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Juan 8, versículos 45 y 31. Él dijo eso a los que habían creído en él. Pero no le creían. Ahora, en el versículo 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Juan 8, versículo 51. Amigos míos, ¿por qué no leemos nuestras Biblias? ¿Por qué creemos, hoy, exactamente lo opuesto de lo que Jesús enseñó? Dios es el único poder. Dios tiene, y maneja, y sostiene, y dirige, y controla todo poder. La gente hoy no parece pensar que Dios tenga ningún poder. O si alguna vez lo tuvo, parecen pensar que lo perdió. Y no temen a Dios hoy. Y no se dan cuenta de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, su mensaje para nosotros por el cual nos habla, y que esa Biblia lleva autoridad. No tiemblan ante la palabra de Dios. La tratan a la ligera. Y donde la Biblia hace una declaración, que es Dios haciendo esa declaración, los hombres dicen, no lo creo. No significa lo que dice. Donde la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, Romanos 6, versículo 23, entonces la muerte no significa muerte. La muerte significa separación de Dios, para poder retorcer eso y hacerlo significar exactamente lo opuesto. En vez de significar muerte, significa vida eterna, justo lo opuesto de la muerte, vida eterna en un fuego de infierno que han imaginado, y que no puedes encontrar descrito en ninguna parte de la Biblia. Eso es lo que la gente está haciendo hoy. Tú y yo nacimos en un mundo así y hemos crecido en ese mundo. Bien, todo esto fue al día siguiente de la fiesta de los tabernáculos en el templo. Y finalmente Jesús se ocultó cuando intentaron matarlo. Estas mismas personas intentaron matarlo, las que afirmaban que creían en él. Y dijeron que eran hijos de Abraham, dijeron que eran hijos de Dios. Jesús dijo, sois hijos del diablo, Juan 8, versículo 44. Y eran hijos de Adán, no de Abraham y de Dios. Intentaron matarlo. Tenían concupiscencia y eran mentirosos y homicidas, Jesús lo dijo. Y, sin embargo, creían en él. Amigos míos, ¿qué hay de ustedes? Saben, la palabra de Dios es un espejo espiritual. ¿Están mirándose en él?
¿refleja algo? Miren bien dentro de su propio corazón y de su propia alma. Dios está mirando ahí. Puede que lo oculten de sus vecinos. Puede que tengan muchos esqueletos en el armario que sus vecinos no ven. Tal vez puedan cerrar con llave ese armario para que sus vecinos no lo vean. Quizá puedan encerrar ciertas cosas en los recovecos secretos de su mente y su corazón, lejos de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de sus vecinos, no pueden encerrarlas de Dios. Están mirando en ese espejo espiritual de Dios, su palabra y su ley. ¿Qué les dice? ¿Les muestra alguna suciedad en su propio corazón? Saben, ustedes no pueden abolir la ley de Dios. La ley de Dios no va a remitir sus pecados, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3, versículo 20, parafraseado. Es el espejo espiritual de Dios que refleja si está allí. Pero si la ley de Dios les muestra la suciedad que hay en su corazón y en su mente, necesitan la sangre de Cristo para lavarla, de modo que puedan venir bajo la gracia de Dios. Pues Jesús escapó. Aún no había llegado su hora. Y por eso no pudieron aprenderlo. Él se abrió paso fuera del templo. Ahora, capítulo 9. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, en la versión inglesa King James dice esto. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Eso implica que nació ciego porque ellos eran pecadores. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, Juan 9, versículos del 1 al 3, parafraseado. Ahora, tal como está traducido, parecería indicar que ni este hombre jamás había cometido ningún tipo de pecado de ninguna índole, ni sus padres. Y ese no es el significado tal como Juan lo intentó en el idioma griego en el que escribió. La traducción de Moffat lo hace más claro, donde está redactado así. Dijeron, Rabí, ¿por el pecado de quién, por el suyo o el de sus padres, nació ciego? Y Jesús respondió, ni por su propio pecado ni por el de sus padres, Juan 9, versículos 2 y 3, Moffat. Ahora ven, él había pecado y también sus padres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3, versículo 23. Pero esta ceguera no vino como resultado de algún pecado que hubieran cometido. Esa no fue la razón de la ceguera. Ahora permítanme decirles esto, muy a menudo nuestras enfermedades físicas, o un impedimento o discapacidad como la ceguera o la sordera o el ser cojo o lisiado, muy a menudo estas cosas vienen como resultado del pecado. Permítanme explicar qué es pecado. La definición bíblica del pecado, en 1 de Juan 3, versículo 4, es que, el pecado es transgresión de la ley, 1 de Juan 3, versículo 4. Ahora, espiritualmente, el pecado es la transgresión de la ley espiritual. Pablo habla de esa ley en el capítulo 7 de Romanos, verso 14. Y allí dijo que la ley es espiritual. Pero eso es porque está hablando de una ley que es espiritual, una ley espiritual. Pero también hay leyes físicas que Dios creó. Dios es el creador de todas las leyes que se mueven, que tienen ser y que existen. Ahora, las leyes de Dios, lo he explicado tantas veces, no son meramente ideas arbitrarias puestas en papel. Cuando su legislatura estatal aprueba una ley, o cuando el Congreso en Washington, D.C., aprueba una ley, eso no es más que alguna idea de los hombres escrita en papel. Y otros hombres tienen que adoptar la misma idea en sus mentes y tener un departamento de policía, o algo por el estilo, y vigilar a la gente, y salir y, mediante actividad humana, tratar de hacer cumplir esas leyes. Las leyes, de lo contrario, no significan nada. Ahora, una ley de Dios es como la ley de la gravedad. Esa es una de las leyes de Dios. La ley que hace que el agua corra cuesta abajo, por ejemplo, y la ley que obliga a todo a caer al suelo, a menos que algo lo sostenga, o se oponga a la ley de la gravedad sosteniéndolo, o algo por el estilo. Y así, las leyes de Dios, amigos míos, se mueven. Las leyes de Dios son reales. Las leyes de Dios son activas y son fuerzas y son energías. Son poderes. Y Dios es el poder que las concibió, que las diseñó, que las planeó, que las produjo, que produjo toda fuerza y energía, y que las puso en movimiento. Y Él es quien las sostiene y las guía y las controla, y por medio de ellas gobierna el universo. Ahora bien, los seres humanos hoy no parecen darse cuenta de que Dios gobierna aún sobre este mundo o el universo o cualquier otra cosa.
Y la razón es que Dios está llevando a cabo un propósito aquí abajo. Y para llevar a cabo su propósito, es necesario que Dios nos deje libres para usar nuestras mentes, que Él ha ideado e inventado y producido y creado y nos ha dado, para usar nuestras mentes independientemente de Él, para obedecerle o rechazarle. Ahora, no puedes encontrar ninguna otra criatura en la creación de Dios, que tú conozcas, que puedas ver, de la que puedas tener conciencia por procesos normales. Que tenga una mente como la del ser humano, y eso, más que cualquier otra cosa, es la manera en que el hombre es hecho a la imagen de Dios. Por supuesto, a Dios se le describe como teniendo cabello. Y a Dios se le describe como teniendo un rostro. Tiene ojos, nariz, boca, oídos. Dios tiene manos, tiene pies, y así sucesivamente. Y el hombre es a imagen de Dios en todos esos aspectos. Pero el hombre es a la imagen de Dios de otra manera. Y tengo intención de traerles un programa, uno de los programas de domingo, en algún momento pronto, sobre ese mismo tema, como es que el hombre es a la imagen de Dios. Y el hombre está más estrechamente vinculado, atención, el hombre está más estrechamente vinculado a Dios que a los animales, porque el hombre puede cambiar, y ser cambiado por el poder de Dios, y ser transferido, o trasplantado, de este reino animal al reino de Dios. Pero no puede ser cambiado en un animal inanimado y mudo. No puede pasar de la familia humana a la familia animal común, pero sí puede pasar de la familia humana a la familia de Dios. Y hay un eslabón perdido. Y la mayoría de las personas nunca lo han encontrado, y ciertamente nuestros científicos nunca lo han encontrado. Y no hay eslabón entre el hombre y los otros animales, absolutamente ninguno. Excepto que, para ajustarse al propósito de Dios y sacar adelante su propósito, fue necesario que Dios hiciera al hombre del mismo material del que un animal está hecho y que el hombre tuviera el mismo tipo de existencia temporal en esta vida que un animal. Ahora, algunos animales viven, quizá, 12 a 24 horas. Yo conozco algunos de esos jejenes o bichos que verás en el verano, por allá en el medio oeste los ves, revoloteando alrededor de las luces por la noche, y a la mañana siguiente están todos muertos en la acera. Y hay algunos que viven, quizá, 1 o 2 años. Y algunos animales que viven 100 años, y algunos viven más que eso. He visto cocodrilos viejos, a ver, y otros, que afirman que tienen bastante más de 100 años, allá en Florida. Pues bien, la longitud de la vida puede diferir, pero el tipo de vida es el mismo. Y, según la Biblia, todos tenemos el mismo aliento y todos morimos la misma muerte. Ahora, eso tiene que ver solamente con composición y existencia química. Pero los animales no tienen mentes como los hombres. Los animales no pueden pensar y planear y diseñar e iniciar y producir. No pueden tomar decisiones como los hombres. No pueden razonar y llegar a una decisión y ejercer voluntad y volición como el hombre. El hombre puede hacerlo como Dios. Y el hombre es la única criatura en toda la creación que tiene esa facultad como Dios. El hombre, en otras palabras, tiene algo del poder creativo, y hasta cierto punto podemos crear, porque crear es concebir una idea nueva y producirla. Y aunque no podemos crear el material del cual se produce una cosa, sí podemos crear la idea y cambiar el material existente y hacer cosas y construir cosas conforme a nuestras propias ideas. Ahora, la mente del hombre fue hecha incompleta. Al hombre se le dieron ciertos poderes, pero solo una fracción infinitesimal de los poderes de Dios. Y Dios tuvo gran sabiduría en eso, y había una razón. Ahora bien, el hombre fue hecho para tener una relación absoluta y constante con Dios, de modo que pudiera tomar del poder excedente que le falta, que puede recibir de Dios, la fuerza y sabiduría extra y entendimiento para guiar su mente, que no le fueron dados al nacer y que no fueron creados en Adán y Eva. Y Dios hizo al hombre de tal manera que el hombre necesita a Dios y necesita cosas adicionales que Dios le dará bajo cierta condición y, digamos, de día en día o de año en año, cosas que no son inherentes al hombre y que tiene que recibir de Dios. Ahora, el propósito de Dios es hacernos como Él mismo. Y para lograrlo, Dios es carácter, Dios es la suprema personalidad moral, la mente suprema. Y para que ese carácter pueda venir a nosotros, es algo que tiene que desarrollarse. No es algo que ni siquiera Dios pudiera crear instantáneamente. Porque carácter es el poder de una entidad independiente, que es independiente en sí misma, para pensar, recibir conocimiento, razonar con ese conocimiento, llegar al conocimiento correcto, tomar una decisión correcta,
discernir lo correcto de lo erróneo, determinar hacer lo correcto, y tener la voluntad y la volición para imponerse ese bien a sí misma. Y para hacernos como Dios, Dios incluso puso una naturaleza en nosotros que tira en la otra dirección, como el poder de la gravedad, es un tirón sobre nosotros. Y hay algo, un ímpetu y un deseo que es innato e inherente en nosotros, en cada uno, que nos hace querer hacer lo malo, de modo que hay tanto bien como mal en la naturaleza humana. Ahora bien, hay bien en la naturaleza humana también, pero hay mal asimismo. Y ese tirón del mal debemos resistirlo. Y nuestras mentes se sientan como un árbitro, como un juez, por encima de los tirones tanto del bien como del mal. Dios revelará el bien si lo queremos. Pero el hombre toma su propia decisión, y debe tomar su propia decisión, o el plan, el mismo propósito de Dios, nunca podría llevarse a cabo. Y así fue necesario, para que el hombre se desarrollara en lo que Dios pretendía, el carácter supremo que puede ser, primero engendrado y luego nacido en la misma familia de Dios, y llegar a ser parte de la misma familia de Dios, el reino de Dios, que el hombre quedara para tomar sus decisiones independientemente. Si Dios impusiera su voluntad sobre nosotros, si Dios, bueno, sería como, por ejemplo, como Dios ha colocado los planetas en el cielo. Ellos no pueden pensar, no pueden hacer nada al respecto. Dan vueltas exactamente a tiempo. Y esa luna gira alrededor de la Tierra en exactamente el tiempo preciso, no sé el número exacto de días, minutos y segundos, pero es aproximadamente 29 días y medio. Y la Tierra misma es inanimada. Y viaja alrededor del Sol una vez al año. No tiene nada que decir al respecto. No puede decidir, no quiero ir en esta órbita. Preferiría ir y viajar alrededor de otro Sol. O, preferiría viajar 2 veces más rápido, o me estoy cansando de ir tan rápido. Me gustaría disminuir un poco la velocidad. La Tierra no tiene nada que decir al respecto. Y la Tierra no tiene carácter. Hay más carácter en tu mente, o posibilidades de carácter, digo, no sé cuánto hayas desarrollado. Pero ciertamente hay más posibilidad de carácter en tu mente que en Júpiter, en Venus, en Marte y en todos los planetas de nuestro sistema solar juntos. Estoy hablando de los planetas mismos, que son inanimados y que tienen que hacer exactamente lo que Dios los ha puesto a hacer. Ahora bien, eso es solo un autómata que no puede tener personalidad, que no puede tener carácter. Pero Dios es la personalidad suprema. De paso, Dios nos dio personalidades para desarrollarlas. Y deben desarrollarse. Y eso es capacidad y poder de expresión y de influencia, y debemos desarrollarlo para una influencia correcta. Debemos desarrollar esas cosas. Pues para hacer todo eso posible, amigos míos, fue necesario que Dios se revelara a las familias humanas. Lo hizo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y les dio su elección, aceptar la intervención de Dios y venir a Dios voluntariamente por conocimiento y por dirección y por sabiduría y por el poder excedente que les falta, y por todas las cosas que no tienen, y por guía, o rechazar eso y apoyarse en su propio entendimiento y sus propias ideas y su propia guía, conforme a ese tirón maligno de la naturaleza humana, de las lujurias, y de deseos desordenados, e impulsos para hacer cosas que están mal. Y están mal sencillamente porque son como un boomerang, nos van a golpear de vuelta. Ustedes saben que hay muchas cosas que nos dan placer esta noche, sensaciones placenteras. Dios creó el sistema sensorial de nervios en nuestros cuerpos. Y nos dan ciertas sensaciones, de vista o de gusto o de olfato, o de tacto, o lo que sea, que pueden ser placenteras, y también pueden ser dolorosas. Todo dolor proviene del sistema nervioso, y todas estas sensaciones placenteras. Pues hay muchas sensaciones placenteras que puedes disfrutar temporalmente esta noche, pero que te van a dar un terrible dolor de cabeza mañana. Ahora bien, esas cosas son malas. Pero las cosas que son buenas son aquellas que te dan sensaciones placenteras, iba a decir anticipaciones, pero obtienes la realización, y que luego son edificantes, elevadoras y beneficiosas, que benefician a otros, que te benefician a ti. Son como aquel eslogan de cierto cigarrillo que, si lo crees, lo mejor para mí y lo mejor para ti. Bueno, ya sabes lo que hacen, toman cosas así y toman los mismos lemas de aquello que pertenece a Dios y los desvían y los aplican a sus productos. Sabes, lo que es mejor para mí y mejor para ti, por lo que deberías caminar una milla, y lo que es correcto para ti y bueno para ti y agradable son los caminos de Dios, la ley de Dios. La gente no quiere eso.
No, quieren estas cosas que los destruyen. Quieren estas cosas que los disipan y los derriban, y por eso son malas. Ahora bien, las cosas no son malas porque sean buenas para ti y porque Dios quiera que sufras y, por lo tanto, Dios esté lleno de vanidad, como el pequeño Dios imaginario de Herbert Spencer. Él nunca supo nada del Dios verdadero. Pero el Dios de Herbert Spencer, que él imaginó, era un Dios tan vano y tan ególatra que era inferior a lo que cualquier ser humano podría llegar a ser, y que obtenía placer de nuestra infelicidad y nuestro sufrimiento, y nos niega todo lo bueno, y que la ley de Dios es mala para nosotros. Ahora bien, la ley de Dios es el camino del bien para cada uno de nosotros. Es la mayor bendición de Dios para nosotros. Pues ahí lo tienen. Y así, de todas maneras, Dios tuvo que hacernos agentes morales libres. Y tuvo que hacer posible que el hombre rechazara a Dios tan completamente que Dios quedara fuera del panorama. Ahora, Dios ha apartado 6.000 años para permitir exactamente ese proceso, 6.000 años para que la humanidad tenga rienda suelta y escriba sus lecciones en su propia experiencia. Y el hombre ha estado haciendo eso por 6.000 años. Miren los resultados, hemos estado escribiéndolo mal. Hemos estado desafiando a Dios. La humanidad se ha apartado de la ley de Dios. Se ha vuelto a sus propios caminos bajo el dominio de Satanás. No puede ver al diablo más de lo que puede ver a Dios. Pero le gusta obedecer al diablo. Y así ha seguido el camino de la lujuria, y el camino de los homicidios, y el camino de los hurtos. Todo es vanidad, vanidad, vanidad. E incluso la codicia es solo un medio para satisfacer la vanidad. Y todo, como el hombre más sabio que jamás vivió fue inspirado por Dios para escribir. Todo es vanidad, Eclesiastés 1, versículo 2. El libro de Eclesiastés, que sigue al de Proverbios en su Biblia, todo es vanidad. Y los seres humanos han llegado al punto en que, parece que ya no tenemos buen entendimiento. Nuestras mentes se han vuelto pervertidas. Hemos nacido en un mundo así. Y este mundo ha rechazado a Dios. Y, como resultado, nuestros pecados se han interpuesto entre nosotros y Dios. Y el mundo no conoce a Dios. Y así, el mundo parece pensar que Dios se ha ido muy lejos, que Dios ha perdido su poder y que Dios es impotente. Escuchen, amigos míos, Dios gobierna este mundo. Y es parte del gobierno de Dios que Él permita que este mundo se corte de Él. Él permite que este mundo se aleje tanto de Él que el mundo ni siquiera conozca a Dios, y que Dios ya no parezca real. Permítanme decirles, Dios es más real que cualquier cosa que sí les parezca real. Las cosas que les parecen reales todas van a pudrirse y a decaer, y no van a durar mucho. Pero Dios estará aquí para siempre. Y Dios creó todo lo que ven y conocen. Ahora, Jesús respondió que no fue por algún pecado de los padres de este hombre. Y comencé a decir que hay pecados que son pecados físicos, además de espirituales. Y cuando cometes un pecado físico, te traes infelicidad o sufrimiento o enfermedad o dolencia, o algo por el estilo, sobre ti mismo. Ahora bien, no toda enfermedad ni dolencia es el resultado directo de un pecado que nosotros mismos hayamos cometido. En realidad, esta ceguera fue un resultado del pecado. Pero Jesús no dijo que no fuese resultado del pecado, ¿o sí? Jesús respondió, ni por su pecado ni por el de sus padres, saben, podría haber sido algo heredado de muy atrás, o por otra razón, pero, fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras dure el día, debemos ocuparnos de las obras del que me envió, viene la noche, cuando nadie puede trabajar, Juan 9, versículos 3 y 4, traducción Moffat. Amigos míos, Dios está permitiendo que todavía sea de día, cuando todavía podemos sacar el precioso Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio que Dios envió por medio de él, ese es el Evangelio que ustedes oyen proclamado en esta emisión. Y, amigos míos, todavía puede salir. Y Jesús dijo que debe ir a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, Mateo 24, versículo 14.